Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos un domingo más a este servicio principal de semana. Como lo dijo el hermano, vamos a estar continuando con nuestro estudio del Evangelio según Mateo. Déjenme nomás, vamos a poner este tiempo en manos del Señor para luego iniciar nuestro estudio. Dios Todopoderoso, Padre amado, tu palabra nos dice que hemos sido salvados, Señor, por gracia, por medio de la fe, que esa fe ni siquiera fue de nosotros porque también fue un regalo tuyo. Hoy reconocemos eso, Señor, y te damos gracias porque por esa gracia, por esa misericordia, es que hoy nos permite ser parte de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo. Por esa gracia y misericordia es que hoy estamos juntos, reunidos, unánimes, con un corazón dispuesto a aprender tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes a comprender lo que hoy nos quieres enseñar, que no permitas que salgamos iguales de este lugar, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu obrando poderosamente a través de tu palabra, Señor, y que esa palabra que es todopoderosa porque ha sido emanada de tus labios, nos ayude, Señor, a que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y podamos ser cada día mejores, Señor, en todas las áreas. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Santo Hijo. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano, hermana? El texto que hoy vamos a abordar, hermano, lo encontramos en Mateo capítulo 26, versos 57 al 68. Mateo capítulo 26, versos 57 al 68. Téngalo allí, pero sin embargo quiero que antes de que entremos y nos introduzcamos en este pasaje, podamos ir por un momento al libro de Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16. El libro de Deuteronomio está compuesto, hermanos, por una serie de mandamientos que Dios entregó al pueblo de Israel. Para el tiempo en que el libro de Deuteronomio se escribió, el tiempo en que fue dado, Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y Dios quería, Él anhelaba que al entrar allí y heredar las promesas, el pueblo se supiera conducir según los mandamientos de Dios. Dios quería que el pueblo fuera diferente a todos los demás. Por eso Dios les entrega este libro ordenándoles leyes en diferentes áreas, ceremoniales, de convivencia, pero también en cuanto a la justicia. A la justicia, Dios es justo y Él quería que su pueblo, al igual que Él, viviera en justicia. Por eso le ordena al pueblo, por ejemplo, nombrar jueces, líderes. Él les entrega leyes. Y dentro de esas leyes, en el ámbito de la justicia, Dios dice lo siguiente, Deuteronomio capítulo 16, verso 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Este texto es muy claro. Dios aborrece la injusticia. Dios aborrece la injusticia, los juicios falsos. Él anhelaba que su pueblo fuese una nación que se caracterizara por ser justa al momento de tratar asuntos internos. De hecho, cuando lees libros como el de Jueces o Reyes, notarás que curiosamente los años más prósperos de la nación de Israel fueron aquellos donde habían líderes justos, que respetaban, que acataban los mandamientos de Dios. Buscar la justicia, buscar la obediencia a Dios, inevitablemente traerá prosperidad en una nación. De hecho, no vayamos muy lejos. Este país fue fundado sobre principios bíblicos y llegó a ser la nación más grande de todo el mundo, porque tuvo como precepto el respeto
y el reconocimiento de los mandamientos celestiales. Pero tan pronto llegaron líderes para los cuales la ley de Dios no era tan importante, este país empezó a decaer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sus pueblos habiten en justicia, en obediencia a sus mandamientos. Dios anhela que vivamos justamente. Pero lamentablemente hoy vamos a poder ver lo que causa el pecado, trayendo injusticia, trayendo dolor. Hoy, mis hermanos, vamos a tener la oportunidad de analizar el juicio más injusto de la historia de la humanidad. Un juicio viciado por sobornos, por mentira, por irregularidades, inclusive los afanes. Un juicio donde ya el inocente había sido condenado inclusive antes de su captura. Así que con eso en mente vamos ahora sí a nuestro texto principal, Mateo capítulo 26, versos 57 al 68. Dice la palabra de Dios: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Triste historia, ¿verdad? En esta escena, hermanos, tenemos al hombre perfecto, a aquel que no cometió pecado, al Hijo de Dios, al único hombre que fue capaz de cumplir toda la ley a la perfección. Tenemos a Jesús arrestado, maltratado, siendo acusado de crímenes que jamás cometió. En la predicación anterior, hermanos, si recordamos, el pastor nos hablaba de cómo se dio este arresto, que fue en la clandestinidad de la noche, siendo Jesús entregado por uno de sus mismos discípulos, con un beso de traición. Pero ahora vamos a estar aprendiendo lo que sucedió momentos después de su captura. Y lo primero que señala Mateo es esto, verso 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y aunque Mateo inicia la narración del juicio de Jesús en este punto, cuando Jesús está delante de Caifás, el apóstol Juan nos indica que antes de llegar a la casa o a la presencia de Caifás, Jesús fue llevado primero donde el sumo sacerdote Anás. Así que, como nota, en textos como este, hermanos, nos es necesario hacer un estudio de los demás evangelios, porque los 4 evangelistas narran este evento, y como este asunto de la presentación está narrada por ellos, voy a estar moviéndome entre los 4 evangelios, porque creo que es la manera más clara en la que podemos entender realmente cómo se presentó este acontecimiento. Así que cuando vamos a Juan va un poquito antes de la llegada de Jesús a casa de Caifás, y él menciona que antes de llegar donde Caifás, Jesús fue puesto delante de la presencia de un sumo sacerdote llamado
Anás. Eso está en Juan capítulo 18, verso 12. Juan 18, 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. ¿Quién era Anás? Bueno, aunque no encontramos mucha información de Anás en la Biblia, la historia nos señala que Anás era el sumo sacerdote de la nación judía, pero no cualquier sumo sacerdote. Este era realmente malvado. Anás era perverso. No sé si usted recuerda las dos ocasiones en que Jesús llega al templo y se encuentra que están comerciando en el templo y él derriba las mesas de los cambistas y todo eso. Bueno, eso fue idea de Anás. A Anás se le ocurrió la idea de comerciar al interior del templo sabiendo que era un lugar santo, que era la casa del Padre. Eso fue idea de Anás. Todo ese comercio en el templo, los cambistas, los usureros, todo fue idea de él. Él era un líder muy respetado en su tiempo, pero a la vez muy temido. Todos le tenían miedo a Anás. Él era realmente malvado. Ahora recuerden que los sumos sacerdotes en aquel tiempo eran nombrados de por vida. Es decir, que Anás en el momento que recibió el sacerdocio, él tenía que haber sido sumo sacerdote hasta el momento de su muerte. Pero con la llegada del Imperio Romano se había ordenado el cambio continuo de los sumos sacerdotes. Roma ordenó a los judíos que el sumo sacerdote tenía que estar siendo cambiado periódicamente, algo que iba en contra de lo que Dios había ordenado. Así que Anás, viendo que lo tenían que reemplazar, se le ocurre la maravillosa idea de proponer que él nombre los siguientes sumos sacerdotes para seguir dirigiendo tras bambalinas. Así que cuando salió del cargo de sumo sacerdote, Anás puso tras de él a 5 de sus hijos y a su yerno, el que vamos a notar acá en la historia, que es Caifás, quien para ese momento del arresto de Jesús era el sumo sacerdote de toda la nación de Israel. Pero note, hermano, que inclusive antes de llegar allí a la casa de Caifás, quien estaba ejerciendo el cargo, los alguaciles lo llevaron primeramente donde Anás. Note usted la influencia que tenía este Anás sobre el pueblo. Y no necesitamos ser muy inteligentes para saber que Anás verdaderamente odiaba a Jesús. Anás odiaba a Jesús. Nuestro Señor ya le había dañado su negocio en el templo 2 veces. Él odia a Jesús. Él sabe de su fama, él sabe de sus milagros, sabe lo que la gente comenta de él y él lo aborrece. Así que el juicio, entre comillas, inicia en el patio de la casa de Anás. Y digo entre comillas porque legalmente jamás se podía adelantar un juicio en la casa de un sacerdote. Habían lugares dispuestos para esto, con la presencia de jueces, de testigos, de defensores, etc. Así que desde el principio, hermanos, era un juicio completamente fraudulento, sin derecho a defensa, sin testigos verdaderos que declararan los hechos ante las autoridades correspondientes. Y para empeorar el asunto, todo este juicio improvisado se está haciendo de noche. De noche. Ya había pasado la medianoche y usted dirá, bueno, pero ¿para qué tanto afán? Bueno, ¿por qué no encarcelaron mejor a Jesús de noche y al día siguiente o días después lo juzgaban? Bueno, hermanos, no olvidemos que todo esto está transcurriendo la noche del jueves para amanecer viernes. Y el viernes en la tarde iban a iniciar los preparativos para la Pascua. Esa Pascua estaba a punto de llegar y por ley no se podían hacer juicios o practicar una pena de muerte, que era su intención, en el día sábado, más aún cuando ese sábado era la celebración de la Pascua. Así que ellos necesitan tener un juicio supremamente rápido, que Jesús sea condenado lo más antes posible, porque en la tarde del viernes ya no se podía hacer nada. Así que los enemigos del Señor tenían hasta esa tarde del viernes para llevar a cabo esos maquiavélicos planes. Es por eso que, como dice Mateo en el verso 59,
ya estaban reunidos los principales sacerdotes, los ancianos, los alguaciles, todo el concilio a medianoche está reunido con la intención de acusar, de juzgar a Jesús. Y esto es realmente increíble. Los líderes judíos más prominentes de la nación, las figuras más reconocidas de Israel a nivel religioso, se habían concertado para reunirse a medianoche y encontrar la manera de ordenar el asesinato de Jesús de Nazaret. Todo estaba planeado. Esto era realmente una conspiración, un concierto para delinquir. Y Anás, siendo el líder de todos, toma la vocería y se acerca a Jesús para interrogarlo. ¿Qué le dice Anás a Jesús? Esto está allí en Juan capítulo 18, verso 19. Juan 18, 19. Y el sumo sacerdote, este es Anás, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Todo el Sanedrín, hermanos, todos los líderes religiosos sabían que no existía un motivo real para arrestar y mucho menos para matar a Jesús. Él no había robado, él no había delinquido, él era un maestro, Jesús era un rabí, un maestro. Así que si querían buscar la forma de matarle, sería por sus palabras, por sus enseñanzas. Es por ello que lo primero que preguntó Anás fue acerca de sus discípulos y de su doctrina. Pero no había nada que ocultar. Jesús nunca se escondió para predicar. Él siempre lo hizo en público, inclusive dentro de las sinagogas de los judíos muchas veces. Por eso el Señor le responde en el verso 21, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Es por esa respuesta que Jesús es golpeado, por decir la verdad. Anás, hermanos, no encontró la forma de culparlo y así hubiese hallado la manera. Anás, al no ser el sumo sacerdote efectivo para ese tiempo, no lo podía condenar. Así que luego de interrogarle, lo envía delante de su yerno Caifás, quien no descansaría, hermanos, hasta ver al Hijo de Dios crucificado horas más tarde. Ahora, pensaríamos que Jesús para este momento estaba solo, estaba completamente abandonado, de cierta manera lo estaba, pero curiosamente, al ser llevado delante de Caifás, Mateo nos narra la presencia de aquel que dijo que no lo abandonaría jamás, de aquel que dijo que si fuese necesario iría hasta la muerte con él. ¿Quién es? Pedro, el apóstol, el pescador de hombres, le seguía a lo lejos. Verso 58, Mateo capítulo 26, verso 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Él le seguía de lejos. El que dijo que no lo abandonaría está siguiendo a Jesús de lejos. 3 años caminó con él, durmió cerca a él, fue enseñado por él, le vio mostrar su apariencia de Dios delante de sus ojos, pero ahora le sigue de lejos, con miedo, atemorizado. Satanás le estaba zarandeando como lo había anunciado el Señor. Qué débil Pedro, podremos decir nosotros. ¿Cómo es posible que Pedro haga eso?
¿Cómo puede solo estar observando la injusticia a lo lejos sin decir absolutamente nada? ¡Qué malo ese Pedro! Pues hermanos, creo que habemos muchos Pedros entre nosotros. Muchos que hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas, que reconocemos su obra en nosotros, que hemos visto sus milagros, pero que a veces parece que le seguimos de lejos, con miedo al que dirán si salimos a proclamar su verdad, que callamos delante de la injusticia. Muchos de nosotros hacemos eso, seguimos también a Jesús de lejos, que cuando vemos que su nombre está siendo pisoteado, blasfemado, nos sentamos con los alguaciles del mundo a observar, a negar que Él es la verdad, con temor de ser rechazados, burlados, aislados. A veces nos apresuramos mucho para juzgar a Pedro, pero me temo, mis hermanos, que a veces estamos igual o peor que él, peor que él. Y digo peor que él porque cuando Pedro se dio cuenta de su pecado, dice Mateo adelante, después lo vamos a ver en el capítulo 27, que Pedro lloró amargamente. Pero nosotros muchas veces actuamos igual de Pedro y ni siquiera nos arrepentimos por eso. Ni siquiera nos arrepentimos por ser unos seguidores de Jesús a lo lejos, distantes, viendo cómo allá afuera todo el mundo todos los días está blasfemando del Señor que nos salvó y nosotros estamos callados, no decimos nada. Porque si decimos algo nos van a acusar. Qué idólatras son, qué legalistas, qué religiosos, qué dogmáticos, por levantarnos a defender a aquel que no escatimó ni su propia vida por amor a nosotros. A veces actuamos de esta manera, no como seguidores auténticos, como discípulos obedientes, sino a lo lejos, recordando los martirios de Cristo, como lo hacemos hoy, pero jugando a la vez con nuestros pecados. A lo lejos mirando la obra en la cruz, a la distancia, pero fallándole a aquel que mora en nosotros, que vino a ser morada en nosotros. Creo que no estamos muy distantes de ser como aquel Pedro. Ya en casa de Caifás, luego de haberse presentado delante de Anás, todos los que estaban reunidos estaban tratando de hallar la forma de condenar a Jesús. Ya no les quedaba mucho tiempo, así que fraudulentamente buscaron muchos, dice la palabra, muchos falsos testigos que pudieran incriminar a Jesús de alguna manera. Pero por el afán, por la falta de preparación, esos testimonios ni siquiera concordaban entre sí. La ley decía que si había una persona que había cometido un crimen, solo se tendría en cuenta la denuncia que se hiciera por 2 o más testigos. Así que ellos buscaron muchos testigos, pero al ser algo de afán, algo improvisado, los testimonios de los testigos ni siquiera tenían relación entre sí. Eso no lo dice Mateo 26, 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Estos falsos testigos, pagados por líderes judíos, los mismos que ya le habían pagado a Judas por la traición de Jesús, a Jesús, estaban testificando con mentira. Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Jesús jamás dijo eso. Jesús nunca dijo tal cosa. En Juan 2:19 Jesús dijo esto, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero Jesús se refería a su cuerpo. Jesús no estaba hablando del templo. Jesús cuando dijo esto estaba hablando de su propio cuerpo, que lo podían destruir, que le podían quitar su vida, pero él tenía el poder
para volverla a tomar. Jesús no estaba hablando del templo, nunca lo dijo, pero ellos querían acusar a Jesús de hablar mal del templo y por ende de Dios, de ese Dios que se adoraba en el templo. Pero por supuesto que sus testimonios falsos no tenían sentido, no tenían coherencia. Así que Caifás, el sumo sacerdote, trata de interrogar a Jesús al respecto, pero el Señor, tal cual lo anunció Isaías en su capítulo 53, verso 7, permaneció en silencio. Vayamos allí, Isaías 53, verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. Jesús permaneció en silencio todo el tiempo, hasta el momento en que en el nombre de su Padre le pidieron contestar. Nótelo usted, verso 62. Mateo 26, 6, 2. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Sé que esa palabra conjuro suena como medio misteriosa, ¿verdad? Un tanto diabólica. Pero en el original griego, la palabra usada es la palabra exorquizo. Y esa palabra era usada para poner bajo juramento a una persona en el nombre de Dios. Cuando una persona le decía a otra, te conjuro en el nombre de Dios, le estaba diciendo, te pido que en el nombre de Dios me digas la verdad. El sumo sacerdote está poniendo bajo juramento en el nombre de Dios a Jesús. Y nuestro Señor sabía que si habría de responder algo, lo haría en el nombre de su Padre. Como lo decía la ley en Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y solo a él servirás y por su nombre jurarás. Si Jesús iba a contestar algo, si Jesús iba a pronunciar una palabra, solo lo haría si esa palabra se le pedía ser manifestada en el nombre de su Padre. ¿Qué responde Jesús? Verso 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús le está diciendo, por supuesto que soy el Cristo, el Mesías. Yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Él ya lo había demostrado por 3 años. Él ya había probado que tenía potestad para enseñar, que tenía potestad sobre los espíritus inmundos, que tenía potestad de perdonar pecados, de sanar toda enfermedad, inclusive hasta de dar vida a los muertos. Jesús ya se lo había confesado a la mujer samaritana. Ya le había dicho que él era acerca de cual todos los profetas habían hablado. Jesús estaba diciendo, sí, tú me preguntas, ¿soy el Mesías? Soy el Mesías, yo soy el Mesías. Era la primera vez que en público, delante de un conglomerado de personas, Jesús está diciendo claramente, yo soy el Mesías. Pero no solo eso, soy el Hijo de Dios. Y me veréis a la diestra del Padre en los cielos, viniendo en las nubes. Y al oír esto, se armó un alboroto no pequeño en la casa del sumo sacerdote. Y este alboroto, hermanos, se genera porque la mayoría de los asistentes eran conocedores de la ley. Ellos entendían lo que Jesús les estaba acabando de decir. Jesús les estaba citando las Escrituras. Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús estaba citando la palabra cuando le contestó al sumo sacerdote Caifás. Y ellos entendieron sin lugar a dudas que Jesús estaba diciendo que él era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cómo respondieron ellos? Bueno, vamos a congregarnos, vamos a revisar si realmente tú tienes las credenciales que te certifican como Mesías, vamos a ver tu testimonio, vamos a ver tus milagros. No. Verso 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Este acto, hermanos, de rasgar los vestidos era una tradición judía que se remonta incluso al Génesis, y lo hacían como muestra de duelo, de dolor, de indignación. El sumo sacerdote Caifás está mostrando cuánto dolor le causa haber escuchado la supuesta blasfemia de Jesús al confesarse a sí mismo como Mesías. Ellos no se tomaron la tarea de investigar, de verificar si Jesús había probado su mesiandad, de verificar los milagros, los prodigios. Absolutamente no lo hicieron, porque para ellos Jesús nunca había sido el Mesías y nunca lo sería. Nunca lo sería. ¿Recuerdan la historia del rico y de Lázaro, verdad? Hay un hombre rico, alejado de Dios, sumergido en los placeres de la vida. Lázaro, un mendigo, está fuera de su casa. Él ama a Dios. Los dos mueren. El uno es llevado por ángeles al seno de Abraham, y el otro aparece en el infierno, ¿verdad? En un lugar de condenación. Me causa mucha curiosidad lo que pasa en esta escena, y les voy a leer acá Lucas 16:27. Porque cuando el rico se ve en ese lugar de tormento y sabe que ya no puede salir nunca de allí, él le hace una petición a Abraham y le dice esto. Entonces le dijo, Lucas 16:27, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mira el verso 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, ni aún después de la resurrección de Cristo, los judíos se persuadieron de que Jesús era el Mesías. Es más, hoy, 2000 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, ellos aún están esperando su libertador. Como dice Juan 1:11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Ellos no creen en Dios. De hecho, si miras la vida, los testimonios de los judíos más radicales en este momento allá en Israel, ellos blasfeman del nombre de Jesús. Cuando ven que un cristiano les pasa por el lado, escupen al suelo. Nos insultan, ultrajan a los que quieren predicar la palabra de Dios. Pero hay muchos hermanos que idolatran al pueblo de Israel. Oh, Israel, es que Israel, el pueblo de Dios, no, hermanos, no. Nosotros somos el pueblo de Dios. Un pueblo comprado de toda lengua, tribu, raza, nación. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dios tomó a Israel y lo puso
en un lugar a esperar el momento en que Dios va a tratar con él. Dios no olvidó a Israel. No queremos decir que Israel ya está por fuera de los planes de Dios. Ahí está Israel. Dios tratará con ellos en algún momento. Pero mientras eso sucede en este tiempo de gracia, nosotros somos el pueblo de Dios, no ellos. Dejemos de estar idolatrando a Israel. Ellos nos odian, hermanos. Y no digo que los odiemos y que los insultemos, por supuesto que no. Oramos por ellos al igual que oramos por todas las naciones. Pero es que a veces hay una extralimitación en la manera en que nos referimos al pueblo de Israel. Y creemos que como que está por encima de todo el mundo porque son Israel. No, hermanos, no. Ellos mataron al Señor. Ellos mataron al Señor. Es el momento en que no creen que Él es el Mesías. Y claro, Dios ha rescatado a muchas personas del judaísmo y ahora son creyentes como nosotros y los consideramos nuestros hermanos. Pero no pongamos en más alto nivel a Israel por encima de los demás pueblos. Así que estos judíos en este momento, ahí tenían enfrente de ellos a aquel que esperaron por siglos. Ahí estaba el Hijo del Dios encarnado, delante de ellos, quien hacía 33 años estaba en los cielos reinando en gloria, aquel de quien hablaron los profetas, el único que podía reemplazar los corazones de piedra y volvernos carne. Ahí lo tenían delante. ¿Y qué hicieron con él? Versos 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Aquel, hermanos, en quien estaba la vida, la luz de los hombres. El Cordero de Dios está siendo escupido, golpeado, abofeteado, burlado. ¿Y sabes por qué? Por amor. Por amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todavía a veces dudamos del amor de Dios. Dudamos del amor de Dios. Una crisis económica, un duelo, un problema, y nos preguntamos: ¿será que Dios en verdad me ama? Dios, no te olvidaste de mí porque aquí estoy sufriendo, Señor. ¿Será que Dios en verdad me ama? Es que nada que me puedo comprar el teléfono que quiero. Es que nada que consigo ese aumento de sueldo que deseo. Eso debe ser porque Dios a mí no me ama. Qué vanidosos que somos, superficiales, vanos, sensibles. ¿Qué nos hace pensar que cualquier problema que tengamos en esta tierra es muestra de que Dios no nos ama? ¿Qué más da, hermanos? Él murió por mí. Él murió por mí. Dios entregó a su Hijo por mí. ¿Qué más da la enfermedad? ¿Qué más da la pobreza? Él murió por mí. Él murió por nosotros. Hermanos, Él pudiera haber dicho solo una palabra y el mundo se acaba en ese instante. Él pudiera haber dicho: no, Padre, no quiero morir por ellos, me están torturando, me están escupiendo, hasta acá fue. Y hermanos, el mundo se acaba, nos consumimos. Él podía haberlo dejado todo allí, pero ¿qué hizo Jesús? Él cayó, Él soportó, Él obedeció. Primera de Juan capítulo 4, verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
No permitas, hermano, hermana, que los dardos de fuego de la duda del enemigo te hagan olvidar esta verdad. Tanto es el amor del Padre por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo padeció lo que no merecía por nosotros. Hermanos, 5 días antes a Jesús le estaban gritando en las calles: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Con ramas lo recibían, con cánticos. Y ahora lo golpean, ahora se burlan de él. Ese fue el precio de nuestra salvación. Y aún no llega a la cruz. Aún no llega a la cruz. Hermanos, que estos últimos mensajes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos sean de enseñanza para recordar su amor, hermanos. De aquí en adelante vamos a hablar de negación, vamos a hablar de dolor, de tortura, de muerte. Y yo quiero, hermanos, que cada vez que analicemos esto, tú recuerdes que si alguien merecía cada una de esas cosas, éramos tú y yo. Nosotros debíamos recibir todo eso, pero lo recibió Cristo. Alguien más pagó el precio. Alguien más pagó el precio. Alguien más vino a padecer por nosotros. Si hoy tú estás en este lugar, hermano, hermana, persona que me escuchas, aún desde las redes sociales, y aún no has sentido el gozo de ser parte de aquellos sobre quienes ahora ya no reposa la ira de Dios, estás a tiempo. Estás a tiempo. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu salvación. Una salvación gratuita para ti, pero que le costó mucho a nuestro Salvador. Así que medita en esto. Si tú al pensar en lo que estamos hablando, te das cuenta que tú realmente no eres creyente, que tú no has dado ese paso de fe, de seguir al Señor, que el Espíritu Santo no ha venido a hacer morada en tu corazón, hoy es el día de tu salvación. Hoy yo vengo a rogarte que no pases por alto lo que has escuchado, que reconozcamos lo que los judíos no han podido reconocer a lo largo de tanto tiempo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y que nadie va a poder llegar al cielo si no es a través de Él. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Y si de entre nosotros hay una persona que siente que no está en ese lugar, que se siente distante del Señor, hermanos, hoy es el día de nuestra salvación. No sabemos si hay un mañana para nosotros. No sabemos lo que nos suceda, no sabemos si esta noche el Señor nos llame a rendir cuentas. Hoy es el día de nuestra salvación. No le demos más espera a tomar la decisión de seguir a Cristo. Él es digno de que le sigamos. Él entregó su vida por nosotros y por todos aquellos que crean en su nombre por la palabra que seguimos predicando desde hace 2000 años atrás. Ven a Cristo como cantamos al inicio de nuestro servicio. Nuestras fallas podrían ser muchas, pero su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Somos pecadores, todos somos pecadores. No es que hayan unos más, otros menos, todos somos pecadores. Todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres no merecen sino la condenación. Todos nosotros somos sucios delante de un Dios limpio y santo. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia, porque su gracia es mayor y toma nuestro pecado y lo arroja al fondo del mar y nos hace limpios delante de sus ojos. ¿Y qué nos costó? Nada. Pero a Cristo todo le costó a Él. Ya pagó el precio.
Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro. ¿Cuándo? Ahora. Ahora. Ahora es el momento de nuestra salvación. Hoy tenemos que tomar esa decisión, hermanos. Y si entre nosotros, repito, alguien me escucha de pronto a través de los mensajes, hoy es el momento en que nosotros tenemos que correr a hacer nuestro ese sacrificio que otro pagó. En ese momento, en el momento que corremos a Cristo, Dios, dice la palabra, que nos declara justos por la justicia de Cristo. Justos. Y si usted no entiende de pronto esos términos, es que ese pecador que éramos nosotros, Dios lo pone, lo viste con nuevas ropas y lo declara como una persona limpia, santa. No por nuestra bondad, no por ser tan buenos, por gracia. Por gracia. Porque como lo mencioné, por gracia somos salvos por medio de la fe. Poner nuestra fe en Cristo va a implicar que Dios nos tome a nosotros de entre las tinieblas y nos aparte, eso significa santificación, nos aparte, nos ponga a un lado y nos haga ser parte de su pueblo, de su familia. Una familia que por adopción ahora somos los herederos de miles de promesas, de millones de promesas. Ahí están las promesas. Nosotros somos herederos en Cristo de muchísimas bendiciones espirituales, como lo estudiábamos en el libro de Efesios. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué más podemos clamar al Señor si Él al cristiano ya le dio toda bendición? ¿Qué esperas tú que estás sin Cristo para correr al Señor y ser heredero de las promesas? Hermanos, hoy es el día de nuestra salvación. Hoy tenemos que correr nosotros a ese trono de la gracia, confesar nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado. Porque la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hermano, es que conmigo no, porque es que yo realmente fui malo, hermano. Es que yo hice esto, yo hice lo otro, yo aborté, yo maté, yo trafiqué, yo hice miles de cosas, yo soy chismoso. Hermanos, todo pecado Dios lo borra, todo pecado Dios lo perdona. Dios lo perdona. No creas que tus pecados son demasiado grandes como para que el Señor no pueda tratarlos y perdonarlos. Es más grande la gracia de Dios que nuestro pecado. Amén. Vamos ahora. Dios eterno, Padre amado, qué gozo encontrarnos con estos pasajes, Señor, y sentir esa confrontación que nos haces a través de tu palabra, Señor. Encontrar, Señor, en estos pasajes la manera tan grande en que tú demostraste tu amor por nosotros, al padecer lo que nosotros no merecíamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado, porque no escatimaste ni a tu propio Hijo por amor a nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu obediencia. Gracias porque fuiste fiel en todo lo que tu Padre te encomendó. Gracias por padecer por mí los ultrajos, los escupitajos, la tortura, Señor, la cruz. Gracias, Señor Jesucristo, porque al hacerme una nueva criatura, al igual que a mis hermanos, el viejo hombre quedó crucificado allí en la cruz junto a Cristo. Y hoy nosotros somos nuevas criaturas en Él. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas han pasado y Dios hace que todas las cosas sean nuevas en nosotros. Y hoy nosotros testificamos esa verdad, que tú has hecho en nosotros nuevas criaturas, que nos has dado vida nueva en Cristo, que atrás quedaron las cosas del pasado, incluyendo nuestro pecado. Ahora miramos al frente y tenemos un nuevo paisaje enfrente de nosotros, un paisaje glorioso porque Cristo está allí, aguardando por nosotros, esperando el momento en que regrese por su iglesia y todos nosotros
en todos nosotros pueda ser manifestada esa redención que ya tú hiciste por toda tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por padecer todo eso por nosotros, por cumplir la ley a la perfección, porque nosotros no podíamos hacerlo, pero tú sí lo hiciste. Tú eres perfecto y eres santo, Señor, y eres digno de que día a día te alabemos, te exaltemos, te glorifiquemos, te cantemos. Tú eres digno de todo sacrificio, Señor. Tú eres digno de todos nuestros esfuerzos, Señor. A ti te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Y en tu nombre, Señor Jesús, oramos al Padre, pues tú eres el único mediador entre nosotros y Él. A ti sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, hermano.